Dicen que la guerra no discrimina, que las balas no preguntan a quién atraviesan, que las heridas no eligen en qué cuerpo abrirse. Pero a veces, en medio del odio y la sangre, suceden cosas que desafían toda lógica. Historias que no deberían existir, pero que nacen, como una flor, entre las grietas de un campo de batalla. Esta es la historia de un soldado, de esos que aprendieron a odiar desde la distancia, entrenados para ver al otro como enemigo, sin rostro, sin alma. Él era parte de un ejército invasor, su uniforme lo decía todo. No importaba si era español, francés o americano, para la tribu, era simplemente uno de ellos. El enemigo. El que venía a destruir. Y ella era hija del jefe. Una joven conocida por sus manos sabias, por saber escuchar lo que el cuerpo herido no puede decir con palabras. Desde niña, la habían preparado para sanar, pero también le enseñaron a desconfiar de todo aquel que viniera de afuera. Aquel soldado, tendido en el barro, no era más que un invasor derrotado. Para muchos, un enemigo que merecía ser olvidado allí mismo, tragado por la tierra. Pero el corazón de ella latía diferente. Su madre siempre le decía, curar es escuchar con los dedos y mirar más allá de las cicatrices. Palabras que no parecían tener sentido en tiempos de guerra. Pero allí estaba ella, frente a un hombre que encarnaba todo lo que su pueblo odiaba, y sin embargo, no podía dar la espalda. Todo comenzó después de una emboscada. El ejército enemigo había intentado sorprender a la tribu, pero los guerreros locales conocían cada sendero, cada raíz oculta en el bosque. La batalla fue rápida, brutal, y cuando el silencio regresó, el campo estaba sembrado de cuerpos. Fue entonces cuando ella lo vio. Su uniforme estaba rasgado, cubierto de sangre y tierra. Apenas respiraba. Nadie más lo notó, o tal vez, nadie quiso notarlo. Para su gente, era uno menos. Pero para ella, era un hombre a punto de morir. Un hombre que, por alguna razón que ella misma no entendía, merecía otra oportunidad. ¿De dónde viene esa voz interna que nos dice detente? ¿Esa que nos obliga a actuar en contra de lo que todos esperan? Ella no lo sabía. Pero sus pies la llevaron hacia él, y su corazón le gritó que no lo dejara ahí. Sabía que si alguien la veía, sería acusada de traición. Su propio padre, el jefe, la desterraría sin miramientos. Y sin embargo, en ese instante, frente a aquel enemigo derrotado, las reglas se volvieron borrosas. Lo arrastró como pudo, ocultándolo entre ramas y hojas, hasta un pequeño refugio que usaba para recolectar hierbas. Cada paso era un susurro de miedo. Si alguien me sigue, si alguien lo descubre, ¿qué será de mí? Pero había algo más fuerte que el miedo, una necesidad de entender por qué, en medio de tanto odio, ella solo sentía compasión. Aquel refugio era apenas una choza de barro, pero en ese momento, se convirtió en el único lugar seguro para ambos. Allí, entre ungüentos y hojas secas, comenzó una batalla diferente. No la de las espadas, sino la de la paciencia y la vida. Él despertó al tercer día. Sus ojos, al verla, se llenaron de confusión y desprecio. Era evidente, la veía como una salvaje, como alguien inferior. Así lo habían educado. Pero ella no le habló de guerras ni de banderas. Solo le ofreció agua y silencio. Y fue en ese silencio donde comenzó a quebrarse el muro invisible que lo separaba. Él no podía entenderlo. ¿Por qué su enemiga le estaba salvando la vida? ¿Era una trampa? ¿Una humillación? Pero día tras día, la única respuesta que recibía de ella era un paño húmedo en la frente, un caldo caliente en sus labios, y una mirada que no pedía nada a cambio. Ella, por su parte, también se debatía entre el deber y el instinto. Sabía que no podía confiar en él, pero, ¿acaso él había elegido nacer en el bando opuesto? Las guerras siempre son dictadas por los de arriba, pero los que sangran son siempre los de abajo. ¿Por qué ella lo salvó? ¿Por qué no lo entregó? ¿Y qué hará él cuando recupere sus fuerzas? Las respuestas a esas preguntas cambiarían el destino de ambos. Porque cuando el odio se encuentra cara a cara con la humanidad, nada vuelve a ser igual. Lo que viene a continuación no es solo la historia de una joven que desafió a su pueblo, ni la de un soldado que dejó de ser enemigo. Es la historia de dos almas que descubrieron que, a veces, la mayor batalla no se libra con armas, sino con el corazón. El canto de los pájaros no sonaba como siempre. Había algo en el aire, como si la tierra misma guardara un secreto.
Mientras el resto de la tribu celebraba la victoria, ella solo pensaba en el hombre que había dejado oculto en el bosque. A cada paso que daba hacia aquel refugio, su corazón le recordaba la magnitud de lo que estaba haciendo. Si alguien la seguía, si alguien descubría lo que escondía, no habría vuelta atrás. Pero no podía detenerse. Cuando llegó al refugio, lo encontró igual que la última vez, inconsciente, con la respiración débil, la piel ardiendo por la fiebre. El soldado seguía siendo, para todos, un enemigo. Pero para ella, en ese momento, era solo un hombre luchando por aferrarse a la vida. Sacó de su bolsa un pequeño frasco de arcilla con un ungüento que su madre le había enseñado a preparar. Era una mezcla de raíces y hojas maceradas, capaz de bajar la fiebre y calmar las heridas infectadas. Mientras lo aplicaba en las llagas abiertas de su cuerpo, su mente no dejaba de repetir la misma pregunta: ¿por qué estoy haciendo esto? Era absurdo. Ella lo sabía. Pero hay decisiones que no nacen en la mente, nacen en un lugar más profundo, donde las palabras no llegan. Y fue en medio de ese silencio que él abrió los ojos. Primero fue un parpadeo lento, pesado. Luego, su mirada se encontró con la de ella. No hubo palabras. Solo una expresión de desconcierto absoluto. Sus cejas se fruncieron, sus labios quisieron formar una pregunta, pero no tenía fuerzas. El instinto de él fue alejarse, intentar incorporarse. Pero su cuerpo apenas respondía. Ella le puso una mano en el pecho, suave pero firme. «No te muevas», dijo en su lengua, sabiendo que él no entendería. Él respondió con una mirada cargada de desconfianza. ¿Quién era ella? ¿Qué hacía ahí? ¿Por qué no lo había entregado? Su mente, nublada por el dolor, no podía procesar lo que estaba ocurriendo. «No voy a hacerte daño», susurró ella, sabiendo que sus palabras no llegarían a su entendimiento, pero confiando en que su voz, su tono, sí lo harían. Hubo un momento en que sus miradas quedaron atrapadas, como si ambos intentaran leer en el otro aquello que las palabras no podían decir. Él, con su respiración agitada, y ella, con sus manos temblorosas, sabían que ese instante era un pacto tácito. Ninguno entendía al otro, pero en ese espacio diminuto entre ambos, había algo que los unía: la vida. Los días siguientes fueron una prueba de fuego. Cada amanecer, ella se escabullía para atenderlo, cargando agua, alimentos y hierbas medicinales. Él seguía receloso, pero cada vez resistía menos la ayuda. Sabía que sin ella, estaría muerto. Una mañana, después de intentar darle de beber, él finalmente habló. «¿Por qué?», preguntó, en su idioma. Ella no entendió la palabra, pero entendió el gesto, la emoción en su mirada. Él quería respuestas. Y ella tampoco las tenía. «No eres mi enemigo aquí», dijo ella en voz baja, más para sí misma que para él. Era como si ambos hablaran lenguas diferentes, pero compartieran el mismo pensamiento. Ella no necesitaba entender sus palabras para saber lo que él sentía. En sus ojos estaba la mezcla de miedo, orgullo herido y una pequeña chispa de curiosidad. Él empezó a notar detalles. La forma en que ella limpiaba las heridas sin vacilar, sin mostrar asco, como si su piel, tan distinta, no fuera una barrera. El modo en que lo observaba mientras dormía, asegurándose de que siguiera respirando. Y sobre todo, la forma en que le hablaba en su lengua, aun sabiendo que él no comprendía. Había algo desarmante en ella. Para él, criado entre órdenes militares y prejuicios, era desconcertante que alguien a quien le habían dicho que debía odiar, le ofreciera ternura. Y aunque no lo admitiera en voz alta, cada día que pasaba a su lado, sus certezas comenzaban a tambalearse. Pero la tribu comenzaba a sospechar. Ella ya no era la misma. Sus ausencias eran cada vez más notorias. Había quienes la seguían con la mirada, preguntándose qué secretos guardaba. El jefe, su padre, notaba la inquietud en sus gestos. Sabía que su hija escondía algo, pero aún no imaginaba qué. Una tarde, mientras recogía agua del río, un anciano se le acercó. «Tu mirada no está aquí, niña», dijo él, observándola con ojos sabios. «¿Qué es lo que intentas ocultar?». Ella bajó la cabeza, tragándose las palabras. «El río guarda secretos», continuó el anciano. «Pero no por mucho tiempo». Fue una advertencia disfrazada de sabiduría. Ella lo sabía. Esa noche,
al regresar al refugio, encontró al soldado intentando ponerse de pie. Su cuerpo aún no estaba listo, pero su orgullo no le permitía seguir viéndose débil ante ella. No lo hagas, le dijo ella, acercándose rápido. Él la miró, exhausto. No quiero ser tu carga. Aunque ella no entendía sus palabras, entendió su intención. Y fue entonces cuando, por primera vez, lo miró como algo más que un enemigo herido. Lo miró como un hombre, uno que estaba atrapado, igual que ella, entre las cadenas de un conflicto que no habían elegido. Las palabras no fueron necesarias. En esa choza, escondidos del mundo, comenzaron a tejer un lazo silencioso. Cada gesto, cada mirada, construía un puente invisible entre ellos. Sabían que su tiempo era limitado, que tarde o temprano serían descubiertos. Pero en esos días robados, se permitieron ser simplemente humanos. Y así fue como el odio comenzó a desmoronarse, no con discursos ni promesas, sino con pequeñas acciones diarias. Él empezó a llamarla con un apodo, un sonido suave, que ella no entendía pero sentía propio. Ella, a su vez, comenzó a enseñarle palabras sencillas en su idioma, como si, de a poco, intentara construir un lenguaje que solo ellos dos comprendieran. Pero mientras el vínculo crecía, también crecía la sombra de la amenaza. Ella sabía que estaba jugando con fuego. Cada segundo que pasaba a su lado, aumentaba el riesgo. Y él sabía que, en cuanto recobrara sus fuerzas, tendría que elegir entre huir o enfrentar el destino que le esperaba si era descubierto. El momento del encuentro había sido solo el primer paso. El cuerpo sana más rápido que el alma. Eso lo aprendieron ambos en los días que siguieron. Las heridas en la piel del soldado empezaban a cerrarse. Sus movimientos, torpes al principio, se volvían más seguros. Podía incorporarse sin ayuda, caminar algunos pasos, sostener con firmeza el cuenco de madera donde ella le servía agua. Pero a medida que su cuerpo se fortalecía, su espíritu parecía quebrarse. Él no soportaba la idea de depender de ella. Cada gesto de cuidado era, para él, un recordatorio de su fracaso. Un hombre como él, entrenado para conquistar, humillado en el suelo y rescatado por alguien a quien le habían enseñado a despreciar. Ella lo notaba. La forma en que evitaba su mirada, el tono seco cuando aceptaba su ayuda. Sabía que había algo más que dolor físico. Y aunque no entendía sus palabras, podía leer cada grieta en su orgullo. Una tarde, mientras cambiaba las vendas de su pierna, él apartó su mano bruscamente. «No me toques», dijo en voz baja, pero cargada de veneno. Ella no entendió las palabras, pero sí el gesto, la mirada dura, el rechazo. «Tus heridas no están listas», le dijo, ignorando el desaire, continuando con su labor. Pero él insistió. Se apartó, se puso de pie tambaleante, y la miró con furia contenida. Señaló la puerta de la choza, y luego a sí mismo, como si quisiera decir, «No necesito tu compasión. Me iré». Ella suspiró, cansada de pelear con el ego de un hombre que no sabía pedir ayuda. «Si sales ahora, morirás», dijo, cruzando los brazos. Él no entendió las palabras, pero el tono firme de ella fue suficiente para que sus piernas titubearan y cayera sentado de nuevo. Ese fue uno de los primeros choques de orgullo entre ellos. Días en los que la distancia parecía más grande que nunca. Él hablaba en su idioma, lanzando frases cargadas de rabia, como si las palabras pudieran herirla. Ella solo respondía con silencio, o a veces con una mirada de lástima que lo enfurecía aún más. Pero detrás de cada gesto de desprecio, había miedo. Él temía perder lo único que le quedaba, su dignidad. Temía verse reflejado en los ojos de aquella mujer que, sin saberlo, le estaba enseñando lo que era la verdadera fuerza. Porque ella no tenía armas, no tenía ejército. Solo tenía sus manos, su paciencia, y aún así, lo había salvado. Por las noches, cuando la fiebre lo hacía delirar, era su voz la que lo traía de regreso. No entendía lo que decía, pero la cadencia de sus palabras, su tono, eran como un ancla en medio de la tormenta. Una noche, al despertar sudoroso, la vio dormida a su lado, recostada en la pared de barro. La vela casi consumida proyectaba sombras suaves sobre su rostro. Fue en ese instante que algo en él comenzó a romperse. No era odio lo que sentía. Era vergüenza. Al día siguiente, decidió hablarle.
Sabía que ella no lo entendería, pero ya no importaba. No entiendes una palabra de lo que digo, ¿verdad? Dijo, con una sonrisa amarga. No sabe quién soy. No sabes lo que he hecho. Ella lo miró, en silencio, con esa expresión serena que lo desarmaba. Me han enseñado que tú eres inferior, que tu gente es salvaje, primitiva. Y sin embargo, calló un momento, buscando fuerzas. Tú eres la única razón por la que sigo respirando. Ella no respondió. Solo se acercó y le ofreció un pedazo de pan de maíz. Él lo tomó, pero esta vez, con un gesto diferente. Como si aceptarlo fuera también aceptar su derrota y su gratitud. Los días siguientes fueron un vaivén de emociones. Él intentaba ayudarla en pequeñas tareas. Recoger agua, preparar leña. Gesto torpe, le no de silenciosa reconciliación. Ella, por su parte, empezó a enseñarle palabras de su idioma, señalando objetos y repitiendo lentamente. Agua, decía, señalando el cuenco. Agua, respondía él, con un acento tosco. Cada vez que lograba pronunciar correctamente, ella sonreía. Y cada vez que ella sonreía, él sentía que su mundo se desmoronaba un poco más. Pero la culpa no tardó en llegar. Una mañana, mientras molía raíces para preparar un remedio, ella recordó las palabras de su padre. El enemigo no merece tu compasión. Cada vida que salvas de ellos es una flecha que regresará hacia nosotros. Se preguntó si estaba traicionando a su sangre. Si la historia de su pueblo la recordaría como una traidora, como aquella que curó al enemigo. El peso de esa duda comenzó a carcomerla por dentro. Y sin embargo, cuando lo miraba a él, ya no veía al invasor. Veía a un hombre perdido, roto, igual que ella. Una tarde, mientras la lluvia golpeaba el techo de la choza, ambos se sentaron frente a frente. No había necesidad de palabras. El sonido de la tormenta los envolvía. Fue entonces cuando ella se atrevió a preguntarse en voz alta, aunque él no entendiera. ¿Qué somos ahora? Él la observó, como si pudiera sentir la carga de esa pregunta. Sus dedos se movieron lentamente, trazando líneas invisibles en el suelo, como si buscara dibujar un camino que aún no existía. Ese día, la distancia entre ellos se hizo más corta. Pero el peligro, afuera, se hacía más grande. Había rumores en la tribu. Alguien había visto huellas extrañas cerca del refugio. Se hablaba de un enemigo oculto, de una traición que debía ser castigada. El cerco se estrechaba, y ambos lo sabían. Pero, paradójicamente, cuanto más cerca estaba la amenaza, más unidos se sentían. Fue en esa tensión, en esa fragilidad, donde su vínculo se hizo irrompible. Ella entendió que la guerra no se libra solo con armas. A veces, la verdadera batalla es aprender a ver al otro más allá de las cicatrices. Él entendió que la victoria no siempre significa conquistar, sino ser capaz de rendirse, de aceptar que un enemigo puede convertirse en la única persona capaz de salvarte. Esa fue la lección que ambos aprendieron en aquellos días de recuperación. Una lección que pronto tendrían que defender, ante su gente, ante su propio corazón. Porque la calma en la choza era solo un suspiro antes de la tormenta. Los días ya no eran solo días. Cada amanecer en la choza parecía detener el tiempo, como si el mundo allá afuera, la guerra, la tribu, el deber, se hubiera olvidado de ellos por unas horas más. Necesitaba decir más. Ella lo entendió todo. Y en ese silencio prestado por el destino, algo más comenzaba a florecer. No sabían cómo llamarlo, ni se atrevían a pensarlo del todo. Pero estaba allí, en la forma en que él esperaba su llegada cada mañana. En cómo ella comenzaba a sonreír apenas cruzaba la entrada. Había una suavidad nueva en sus gestos, una complicidad que crecía sin palabras. Una tarde, mientras él intentaba moler unas raíces como la había visto hacer, ella no pudo evitar reírse. No era una burla, era una risa limpia, ligera, una risa que no se había escuchado en días. «Así no», dijo en su idioma, tomando sus manos y guiándolas. Él no entendía, pero tampoco quería entender. Sentir sus manos sobre las suyas era suficiente. No se movió, solo la miró. Por un momento, el mundo se detuvo. Ella también lo sintió, y apartó la mirada, incómoda. Sabían que estaban cruzando una línea invisible. Esa noche,
Él le mostró una pequeña insignia de metal que guardaba entre sus ropas. Estaba sucia y oxidada, pero se podía leer un nombre grabado, Jules. Lo sostuvo en la palma abierta y se lo ofreció. Ella lo tomó con delicadeza. ¿Tu nombre?, preguntó, señalándolo. Él asintió. Jules. Julie, repitió ella, intentando imitarlo. Él sonrió por primera vez. No por deber, no por cortesía, sonrió con sinceridad. ¿Y tú?, preguntó en su idioma, señalándola. Ella entendió. Nera. Naira. Repitió él, despacio, como si fuera un secreto sagrado. Desde entonces, se llamaban así. En la intimidad de esa choza, ya no eran el enemigo ni la hija del jefe. Eran solo Jules y Naira. Dos nombres, dos vidas, dos almas que no debieron encontrarse, pero lo hicieron. Una noche, mientras la lluvia azotaba el bosque y el viento soplaba entre los árboles, Naira le contó su historia. No con palabras, sino con gestos, dibujos en la tierra y lágrimas que hablaban más que cualquier idioma. Le mostró con los dedos la figura de un niño, su hermano menor. Luego trazó una línea con el dedo hasta su pecho, y luego una cruz. Jules entendió. Murió. Por la guerra. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloró por él. Lloró por ella. Por el dolor contenido. Por la forma en que, incluso rota, seguía sanando a los demás. Y entonces, sin pensarlo, ocurrió. Jules lloró por primera vez. No por el dolor físico, no por el miedo. Lloró por todo lo que había sido, y todo lo que había perdido. Por lo que su uniforme representaba. Por las órdenes que cumplió sin pensar. Por la humanidad que había olvidado en el camino. Naira no dijo nada. Solo lo abrazó. Fue un abrazo torpe. Él aún temblaba. Ella tenía miedo de cruzar una línea prohibida. Pero cuando sus cuerpos se encontraron, todo tuvo sentido. Eran dos mitades perdidas, encontrándose en el único lugar donde nadie los buscaba. Desde ese día, algo cambió. Ya no se hablaban como extraños. Ya no se tocaban con cuidado. Había ternura en cada gesto. Jules le peinaba el cabello mientras ella preparaba medicina. Naira le enseñaba a decir gracias, luz, caminar en su idioma. Y él, con cada palabra que aprendía, sentía que renacía. Pero la sombra de la tribu seguía creciendo. Una joven comenzó a hacer preguntas. Era la sobrina del jefe. Había notado la ausencia de Naira. Había seguido sus pasos. No había visto nada, todavía. Pero la sospecha se había sembrado. Una tarde, mientras recolectaban agua juntos, Jules le entregó algo inesperado. Una flor. Pequeña, blanca, arrancada de entre las piedras. Se la tendió, sin palabras. Ella la tomó, y por un momento, sus dedos se rozaron. No dijeron nada. Pero ambos sabían, estaban enamorándose. Era un amor silencioso, escondido, no declarado. Pero vivo. Ardiente. Intenso. El tiempo se volvió cruel. Cada día juntos era también una cuenta regresiva. Sabían que no podían quedarse así para siempre. Que el mundo, ese mundo que tanto les había quitado, volvería a separar lo que nunca debió unirse. Y aún así, se aferraban a esos días. Una noche, bajo la luz temblorosa de la luna, se sentaron fuera de la choza. El bosque callado. La brisa fría. Naira apoyó la cabeza en el hombro de Jules. Él la rodeó con el brazo. Fue el momento más perfecto y más trágico de sus vidas. Naira, susurró él, con voz temblorosa. Ella levantó la mirada. Gracias. No dijo más. No necesitaba decir más. Ella lo entendió todo. Pero en ese mismo instante, una rama crujió a lo lejos. Ambos se quedaron inmóviles. La magia se rompió. El miedo regresó. Alguien los había visto. El vínculo que tanto habían cuidado ya no estaba oculto. Y así, mientras sus corazones latían al unísono por primera vez, también comprendieron que la tormenta apenas comenzaba. Después de aquel crujido en el bosque, Jules y Naira permanecieron inmóviles, conteniendo la respiración. La rama rota no era un accidente natural. Ambos lo sabían.
Pero no había gritos. No hubo pasos. Solo el sonido distante de la noche regresando a su curso. Tal vez fue un animal, susurró Naira, más para sí misma que para tranquilizarlo. Jules no entendía, pero sus ojos buscaban en los de ella alguna certeza. No la encontró. Solo miedo. A la mañana siguiente, ella le pidió que no encendiera la vela durante la noche. Si alguien los estaba espiando, la luz sería una confesión. A partir de entonces, las noches se hicieron más oscuras y también más necesarias. Jules empezó a abrirse más, usando gestos y dibujos. Una tarde, con una rama, dibujó en la tierra la figura de una mujer de cabello largo, junto a un niño pequeño. Luego señaló su propio pecho, tocó sus ojos con ternura y volvió a dibujar un círculo, una especie de hogar. Naira entendió. Era su madre. Él hizo un gesto de abrazar, luego levantó la mano y la dejó caer suavemente al suelo. Murió. Ella asintió en silencio, con el corazón apretado. Entonces él trazó otra figura, una pequeña, con un cabello revuelto, y luego la dibujó corriendo. La rodeó con líneas curvas. Risas, juegos. Su infancia. Su hogar antes de la guerra. Naira sonrió, pero en su sonrisa había tristeza. Ambos compartían algo en común, un pasado que ya no existía. Esa noche, ella le cantó. Fue apenas un susurro. Una melodía tribal que su madre le cantaba cuando era niña. Palabras antiguas que hablaban de la luna, del amor que no se toca, del río que todo lo guarda. Jules cerró los ojos. No entendía nada, pero comprendía todo. Era como si esa canción fuera una promesa. Aquí, en este pequeño rincón del mundo, estás a salvo, por ahora. Las noches siguientes fueron rituales secretos. Él le enseñaba su idioma, señalando cosas, diciendo sus nombres. Ella hacía lo mismo. Entre ellos, inventaban gestos y sonidos que solo ellos comprendían. Era como construir un idioma para dos. Una tarde, él la vio tejer un pequeño trozo de tela con hilos de colores. Cada hilo representaba algo, rojo por la sangre, azul por el cielo, verde por la esperanza. Ella lo tejía con paciencia, como si fuera un rezo. Al terminar, se lo entregó. Para proteger tu alma, le dijo. Él no entendió las palabras, pero lo ató a su muñeca con cuidado. No se lo quitó nunca más. Pero el mundo afuera seguía respirando. La sobrina del jefe hablaba cada vez más fuerte. Preguntaba dónde iba Naira. ¿Por qué regresaba con hojas y hierbas que no crecían cerca del río? Una noche, uno de los jóvenes guerreros la siguió, pero ella lo detectó a tiempo, desviando el camino, fingiendo recoger flores para una ceremonia. El cerco se cerraba. Y, sin embargo, ellos solo pensaban en cómo ganar un día más. Un día más para mirar al otro sin miedo. Un día más para ser humanos y no enemigos. Jules había cambiado. Su rostro, antes duro y marcado por el desprecio, ahora se suavizaba ante el menor gesto de ella. Aprendió a preparar infusiones, a lavar sus propias heridas, a observar los rituales de sanación con respeto. Ya no era el invasor. Se estaba volviendo parte de ese mundo que antes habría despreciado. Y Naira. Naira ya no era solo la hija del jefe. Era una mujer enamorada. Una mujer que veía en los ojos de ese soldado la posibilidad de otro tipo de guerra. Una donde el amor, aunque silencioso, se atrevía a desafiar la historia. Una tarde, ocurrió lo inevitable. Se besaron. No fue planeado. No fue dramático. Fue necesario. Ella se inclinó para limpiarle el rostro con un paño húmedo. Él levantó la mano, tocó su mejilla. Sus ojos se encontraron por demasiado tiempo. Y entonces, ocurrió. Fue un beso breve, tímido, lleno de miedo. Pero fue real. Al separarse, ella bajó la mirada. Él susurró. Perdón. Y luego. Gracias. Ella asintió. No necesitaban más. Esa noche no durmieron. Hablaron o intentaron hacerlo. Se contaron historias en gestos, en miradas, en dibujos. Se prometieron cosas que tal vez no podrían cumplir. Pero era todo lo que tenían. Su pequeño universo, condenado a ser destruido por el mundo real. Al amanecer,
Naira se despidió como siempre, ocultando todo rastro. Pero antes de salir, se volvió hacia él y dijo algo que jamás había dicho. No quiero perderte. Él no entendió las palabras, pero las sintió en su pecho, como una herida nueva. Todo secreto guarda un eco. Y cuando el eco se repite demasiado tiempo, alguien lo escucha. Aquel amanecer no trajo paz. Naira despertó con una inquietud en el pecho. Había soñado que el río se teñía de rojo y que su padre, el jefe, le daba la espalda. Era solo un sueño, pero el miedo era real. Jules la esperaba con una pequeña flor silvestre que había encontrado detrás de la choza. Era su forma de decir, sobrevivimos otro día. Ella sonrió, pero su mirada estaba ausente. Algo no estaba bien. ¿Todo bien?, preguntó él, solo con los ojos. Ella asintió, pero no lo convenció. Y no hizo falta más. Porque ese mismo día, todo cambió. Mientras Naira recogía agua en una de las fuentes más alejadas, un joven guerrero de la tribu, Ikan, su amigo de infancia, decidió seguirla. Ya la había visto cambiar su ruta varias veces. Ya había notado las hojas distintas que traía. Y aunque no quería pensar mal de ella, la duda era más fuerte. La siguió entre árboles y raíces, guardando distancia, hasta que la vio entrar en una zona que nadie visitaba desde los ataques. No era un lugar seguro, a menos que escondieras algo allí. Esperó. Y cuando el tiempo se volvió sospechoso, se acercó en silencio. La choza estaba camuflada entre ramas, apenas visible. Ikan se agazapó. Y lo que vio, lo descolocó. Un hombre, blanco, herido, con un pedazo de tela tribal atado en la muñeca. Y luego, Negra, tocándole el rostro con ternura. Sonriendo. El corazón de Ikan se agitó con rabia, celos y miedo. La hija del jefe, amando al enemigo. Traicionando a su gente. Pero al mismo tiempo, ¿por qué no gritaba? ¿Por qué no corría a avisar al consejo? Volvió a la aldea confundido. Sus pasos pesaban. Las imágenes se repetían en su mente una y otra vez. Negra, acariciando al invasor. ¿Era amor? ¿Era locura? No durmió esa noche. Ikan no era solo un guerrero más. Él y Naira se conocían desde niños. Habían compartido juegos, secretos, incluso promesas de matrimonio cuando eran pequeños. Una vez, bajo la lluvia, ella le había dicho, si el mundo se acaba, tú me cuidarás, ¿verdad? Él había dicho que sí. Y ahora, el mundo parecía estar acabándose. Pero no por una guerra, sino por una decisión. Mientras tanto, Naira también sentía que el aire se volvía más espeso. Jules le hablaba con gestos cada vez más elaborados. Le contaba cosas de su niñez, de su hermana menor, de su primera vez en la guerra. Ella, en respuesta, dibujaba en la tierra la historia de su madre, de la medicina ancestral, de la primera vez que curó a un hombre con fiebre. Eran dos historias cruzadas por la pérdida. Esa noche, cuando Naira regresó a su cabaña en la tribu, Ikan la esperaba afuera. «Tenemos que hablar», dijo con voz baja. Ella se detuvo, con el alma temblando. «¿Sobre qué? Tú sabes bien sobre qué». Se miraron largo tiempo. Él no gritó, no la acusó, solo hizo una pregunta. ¿Por qué? Ella bajó la mirada. No podía responder. No podía justificar lo injustificable ante los ojos de su gente. «No es lo que crees», susurró. «Lo vi. Con mis propios ojos». Ikan se acercó un paso más. «¿Lo amas?». Ella no respondió. «¿Arriesgarías tu lugar aquí, por él?». «No elegí esto, Ikan». «¿Y él sí?». La pregunta la dejó sin aire. Al día siguiente, Naira no fue al refugio. Jules esperó hasta el anochecer. Pensó lo peor. ¿La habían descubierto? ¿La habían castigado? Al caer la noche, ella llegó, con el rostro tenso. «Nos vieron». Él entendió solo por el tono. Su rostro palideció. «¿Qué hacemos?». Ella señaló su pecho, luego el bosque, luego el cielo. «Mañana, escaparemos». Jules se acercó. Le tomó la mano. ¿Estás segura?
Ella no dijo nada, pero no soltó su mano. Esa noche, Ikan fue al consejo de ancianos. Pero cuando el jefe, su tío, le preguntó por qué parecía tan perturbado, guardó silencio. No habló de lo que vio. No denunció a Naira. Porque en el fondo, sabía lo que había visto no era traición. Era humanidad. Y eso era más difícil de juzgar. Volvió a su cabaña y encendió un pequeño fuego. Observó la danza de las llamas. Se preguntó si su silencio lo convertía en cómplice. Sí, por amor a ella, estaba traicionando todo lo que creía correcto. En la choza, Jules y Naira preparaban su partida. Ropa ligera. Agua. Planta curativa. No sabían a dónde ir. Solo sabían que quedarse era morir. Ginto. Pero mientras recogían sus cosas, una voz interrumpió. No se muevan. Era Ikan. Entró con paso firme, con la lanza en la mano. Jules se levantó de golpe, cubriendo a Naira. Ella se interpuso. No, por favor. No vengo a hacerles daño, dijo Ikan. Los tres quedaron en silencio. Si los descubren, no podré detenerlos. Si los atrapan, te perderé para siempre, le dijo a Naira. No quiero eso. Ella respiró hondo. ¿Nos dejarás ir? Tienen hasta el amanecer. Después de eso, ya no podré ayudarte. Se marchó sin mirar atrás. Esa noche fue la más larga de sus vidas. Jules le entregó a Naira su placa de identificación. Ella le dio su colgante de madera. No sabían si llegarían lejos. No sabían si sobrevivirían. Pero sí sabían que su historia no había sido en vano. Gracias, dijo él, acariciando su mejilla. Siempre, respondió ella. Y entonces, se abrazaron como si el mundo terminara allí. Porque tal vez, si estaba terminando. El sol apenas asomaba entre los árboles cuando Naira supo que ya no había escapatoria. Ikan no volvió. Y eso era todo lo que necesitaba saber. El tiempo que les había dado, se había terminado. Jules aún dormía, con el rostro sereno por primera vez en días. Pero ella no. Ella no cerró los ojos en toda la noche. Estaba sentada a su lado, observándolo. Memorizando cada línea de su rostro. Cada respiración. Como si supiera que sería la última vez. Al amanecer, lo despertó con una caricia. Tienes que irte ya. Él se incorporó lentamente, con los ojos entrecerrados por la luz. Cuando la miró, supo que algo había cambiado. ¿Qué ocurre? Ella lo miró largo rato. Luego le tomó la mano y se la colocó sobre el pecho. Mi hogar está aquí, dijo en voz baja, como si él pudiera entender. Vendrás conmigo, dijo él con firmeza, señalando el bosque. Ella negó con la cabeza. Si me voy, todo lo que soy se rompe. Él no aceptó esa respuesta. Se levantó, recogió sus cosas. Le ofreció la mano. Pero ella no la tomó. Tú tienes un camino. Yo tengo un padre. Naira volvió sola a la aldea. La miraban como si ya supieran. Sus pasos la llevaron directamente hasta la fogata central, donde su padre la esperaba con el rostro endurecido por la sospecha. ¿Dónde has estado? Ella no mintió. Cuidando a un hombre herido. ¿Uno de los nuestros? No. El silencio fue un golpe. Los ancianos se acercaron. El círculo se cerró. Ikan estaba allí, con la mirada baja. ¿Qué has hecho, Naira? Preguntó el jefe, más como padre que como líder. Lo que me enseñaste. Sanar. Protéger la vida. Aunque no me lo agradezcan. Has protegido al enemigo. No. He salvado a un hombre. Uno que ya no es soldado. Uno que aprendió a ver. La tribu murmuró. Algunos querían justicia. Otros callaban. El jefe alzó la mano para silenciar a todos. ¿Dónde está? No lo sé. Mintió ella. Pero entonces, Jules apareció. Caminó hacia la aldea con pasos firmes, herido, pero decidido. Se detuvo frente a todos. Y sin saber el idioma, se arrodilló ante el jefe. Todos enmudecieron. No le hagan daño a ella.
dijo, con los ojos fijos en los de Naira. Ella gritó su nombre. Corrió hacia él. Lo sostuvo. Él respiraba agitado, pero no se movía. Vain por ti. No te dejaré sola. El jefe lo observó, y luego la miró a ella. ¿Lo amas? Sí. La palabra salió de sus labios como una flecha. El jefe cerró los ojos. Durante un instante, fue solo un padre, enfrentando el miedo de perder a su hija. Entonces, vete con él. Pero si cruzas el río, no vuelvas. No serás mi hija. No serás de los nuestros. Naira tembló. El silencio dolía más que cualquier grito. Jules la miró. Le ofreció la mano de nuevo. Ella lo miró. Luego miró a su padre, al pueblo, a su historia, y soltó su mano. No puedo. Él asintió, entendiendo. Lo sabía. Se abrazaron por última vez. Sin palabras. Sin promesa. Solo con la certeza de que, en otra vida, quizás sí. Él se marchó, escoltado por Icán, hasta el borde del bosque. Nadie lo persiguió. Nadie lo tocó. Y ella quedó sola en medio del círculo. Pero no se quebró. Porque su corazón, aunque roto, había elegido amar. Y eso, ni la guerra podía quitarle. Dicen que los caminos que se separan jamás vuelven a encontrarse iguales. Jules caminó en silencio durante horas. No volteó. No podía. Cada paso que lo alejaba de Naira era un golpe seco en el pecho. Pero siguió. Porque eso había prometido, y porque si se quedaba, ella lo perdería todo. Cruzó el río al anochecer. El mismo río que había sido testigo de su odio, ahora lo dejaba ir cargado de amor. No sabía a dónde iría, ni si lograría sobrevivir. Solo sabía una cosa, ya no era el hombre que había llegado. No era el soldado. No era el invasor. Era alguien distinto, alguien que había aprendido a ver. En la tribu, Naira guardó silencio. Nadie volvió a hablar del asunto. Ni su padre, ni Icán, ni los ancianos. Pero ella sabía que algo dentro de todos había cambiado. Ya no la miraban como antes. Y sin embargo, tampoco la rechazaban. Seguía curando, seguía caminando entre ellos. Pero algo en su alma había quedado del otro lado del río. Algo que no se podía curar con plantas ni con cantos. A veces, en las noches, se acercaba al borde del agua. Se rabat los ojos. Y cantaba la canción que le había susurrado a Jules en aquella choza escondida. Una canción sin palabras. Una canción para quien ya no estaba. Pasaron los años. Los caminos de la guerra se alejaron. Los rostros de la tribu cambiaron. Los niños crecieron, los ancianos partieron. Naira envejeció con dignidad, con ese brillo en los ojos que nadie logró apagar. Y un día, sin previo aviso, un viajero llegó al límite del territorio. Era un hombre canoso, con paso lento y una vieja placa oxidada colgando del cuello. Preguntó por una mujer llamada Naira. Le dijeron que vivía junto al río. Él caminó en silencio hasta encontrar la figura de una mujer sentada en la orilla, con el cabello recogido y una mirada que parecía esperar desde siempre. Et là se giró al sentir Pazo. Y lo supo. No dijeron nada. Solo se miraron. Y en esa mirada, se dijeron todo. Porque el amor verdadero no necesita explicación. Solo necesita tiempo. Esta no fue solo una historia de guerra. Fue una historia de redención. De dos corazones que se encontraron donde no debían. De una joven que desafió a su sangre. Y de un hombre que aprendió que la humanidad no tiene idioma. Tal vez no todos los amores puedan quedarse. Tal vez no todos los caminos se cruzan a tiempo. Pero hay encuentros que cambian para siempre. Y aunque el mundo los quiera borrar, el corazón no olvida. Si esta historia tocó tu alma, suscríbete a nuestro canal. Déjanos tu comentario. Queremos saber qué habrías hecho tú. Si hubieras amado al enemigo.